Bienvenidos a la isla Incahuasi. Tantos cactuses. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Buenos días a todos, ahora sí, a una hora mucho más normal, sin tantísimas ojeras y habiendo dormido un par de horitas más. Salimos de este super aparcamiento con vistas al volcán y a Coquiza para irnos directos a visitar la isla Incahuasi, que es una de las islas más conocidas de la zona del Salar de Uyuni, ya que está en la mitad y tiene un cactus enorme. ¿De cuántos metros, José? 12. 12 metros. 12 metros. Y son cactus que crecen como 1 centímetro al año, así que 12 metros de cactus, 1200 años. Así que probablemente rodeemos con la furgo esa isla, no sabremos si podemos entrar o no. Luego nos vamos a descubrir otras de las pequeñas islas que hay perdidas por la mitad del salar, hasta encontrar un sitio que nos enamore lo suficiente como para pararnos a dormir ahí. Ayer por la noche hemos salido a jugar a los dibujos con las fotos. En el lateral del salar sí que hay luces, se notan las luces de la ciudad de Uyuni a lo lejos, los pueblitos aquí detrás, pero cuando miras hacia el salar se ve una inmensidad donde el cielo y el suelo se funden en uno que parece que estás como levitando, es impresionante. Un facto interesante sobre este salar: es el salar más grande del mundo y esta primera capa de sal que se ve tiene cerca de 6 metros de espesor. Luego hay sucesivas capas con otros sedimentos y así. Estos son todos los sedimentos que escurren de las montañas de al lado y de un lago que existía aquí hace miles de años. En algunos puntos la profundidad de sal llega a los 120 metros, así que hay una cantidad gigantesca de sal aquí. Y aparte de sal, están las mayores reservas de litio del mundo aquí debajo, o eso se estima, siendo que ya se ha empezado a explotar este litio, no sabemos dónde porque aún no hemos visto señales de eso, pero creo que es en la zona cerca de Uyuni, Colchacá, que son los pueblos mineros por excelencia aquí alrededor. Coqueza, que estaba ahí al lado, es un pueblo de cultivo de quinoa y que vive un poco más del turismo. Y es un pueblo mayoritariamente indígena. El Salar de Uyuni es uno de esos lugares tan espectaculares que nada de lo que pueda contar os va a poder explicar la sensación de estar allí. Ubicado en la cima del altiplano boliviano, este vasto desierto de sal cubre 10.582 kilómetros cuadrados y narra historias milenarias a través de sus secas grietas. Una de ellas es que bajo su superficie salina reposa un tesoro en forma de litio. Ardiente debate que nos hace pensar en el frágil equilibrio entre el progreso y la preservación. Como decía el antiguo proverbio indígena, solo después que el último árbol haya sido cortado, el último río haya sido envenenado y el último pez pescado, solo entonces nos daremos cuenta de que no podemos comer dinero. Quizá aún estemos a tiempo, quizá no. El tiempo lo dirá. Y ojalá este lugar guarde su magia y lo dejemos siempre descansar en paz.
perdido otra. Y aún no hemos conseguido comprar gasolina, ¿eh? Pero tenemos otro bidón de 20 litros. Bienvenidos a la isla Incahuasi. Tantos cactus, es impresionante. ¿Quieres un picnic bien saladito? Un picnic que se puede comer desde el suelo. Se nota que estamos en el hemisferio sur, ¿eh? Las banderas del hemisferio norte están patas arriba. Mira la de España. Y la de Alemania. Eres muy ganso, ¿lo sabías? Nos acercamos a la isla del pescado, que muchas veces se confunde con la isla Incahuasi, que es la que acabamos de parar, y esta se conoce así porque cuando llueve el reflejo que se cría recuerda a un pez. Es una pena no ver los reflejos del agua. Bueno, es una pena y menos mal, porque si no, no estaríamos aquí. No podríamos atravesarlo, pero es verdad que tiene que ser un espectáculo con esto mojado. Así que todo van a ser islitas chiquititas. Así que a ver si encontramos un buen sitio para hacer un picnic. Nachito, ¿tomaste mucho el sol en la isla o qué? Necesitabas el sombrero, ¿verdad? Tenemos que cogerte un sombrero de tu talla, ¿verdad? Paramos a comer al lado de una isla que es muy bonita y que no tiene nombre, ¿no? Es que esto está todo lleno de islas, no sé si lo ves por aquí. Cerro Pabellón. Cerro Pabellón, bueno, aquí cada uno llega y le pone el nombre. Que no, que es el nombre. Cerro Pabellón, al lado de Isla Campana, y vamos a comer aquí a reponer fuerzas para llegar al destino de la noche. Ya con el estomaguito lleno nos vamos en búsqueda de nuestro camping para esta noche. Vamos a ir hasta las islas Pia Pia porque hemos visto que igual conseguimos llegar a algún lugar de tierra y nos encantaría llegar a poder coger algunos cactus muertos para hacer una hoguerita en el salar. No sé si eso será posible, pero bueno, el sol le queda poco para ponerse y queremos estar ya allí a nuestra hora favorita del día, porque se pone esto con unos colores increíbles. La zona que estamos recorriendo hoy, todo rodeado de islas salvajes, es impresionante. Es como estar en otro planeta. Un planeta de sal. Cámara. Y la forma de navegar aquí pues Buscar es rodera. buscar rodera y ir por donde quieras, básicamente. Pero Sí, mejor está que muy sea... consolidado, ¿ves? Sí, es temporada seca ahora. Esto es seguir una dirección, poner un rumbo, estar atento por si hay agujeros y Un poco más.
poco más. Y dejarse llevar por la inmensitud y el poder ir por donde sea. Es como flotar en el mar, no sé. Nunca he conducido un barco, pero seguro se parece. Seguimos con gafas de sol, porque si no, no vemos nada. Último día de la ruta por Uyuni. Hoy es el tercer día y salimos del Salar. Nos estamos dirigiendo al mismo sitio por el que hemos entrado, porque ya que las carreteras de tierra son bastante peores que conducir por el Salar, que está todo llano, pues así volvemos al punto por donde hemos entrado para seguir hacia el norte. Esta noche hemos tenido una sorpresa. A las 10:30 de la noche apareció una persona aleatoria sobrándonos a la puerta de la furgo preguntando el camino para la isla Incahuasi, que nos hemos quedado como a estas horas. ¿Qué clase de horas son estas? He perdido la rodera, pero voy a ir en coche. Por Es esa. aquella. Bueno, el Salar en temporada seca es manejable, se puede conducir por casi cualquier lado. Sí. Solamente no por los alrededores más cercanos a las islas, sino por lo demás es seco y se puede abrir roderas, se puede ir por cualquier lado. De hecho, comparado con la aventura que tuvimos la semana pasada, esto nos ha parecido súper fácil, no ha hecho ni frío por la noche. No, el mínimo que hemos tenido han sido como 6 grados o 7. Y hay un poco de niebla, pero no tanta como para que te desorientes aquí a la mitad. Y si tienes una brújula, no tienes como perderte, Con vamos. un mapa que tenga brújula es fácil. De hecho, se suelen ver todos los puntos de referencia alrededor del Salar. O sea que nos ha parecido fácil, bonito, disfrutable y nos ha encantado ver este ecosistema tan extraño a esta altura y este mar de sal que nunca jamás habíamos visto nada parecido. Es cierta, si vienes y tienes oportunidad de alquilar tu propio vehículo, un 4x4 me imagino que sería lo mejor, y que no todos te dejan entrar al Salar, pero si vienes con 3-4 personas y tienes la oportunidad de alquilar tu vehículo para recorrer el Salar, te lo recomendamos, porque si no vas a ir a los mismos sitios que va todo el mundo y va a parecer que estás dando un paseo por el centro comercial casi. Y lo más bonito son todas las islas inexploradas que hay por diferentes puntos del Salar y a las que en época seca se puede llegar sin problema. Nos dejamos pendiente en la lista ver esto mojado porque tiene que ser impresionante. Sí, ya por la noche hay como un poco esa sensación, ¿no? Sí. Que se funde Todo flota. el cielo con el horizonte. Ahora volvemos a ir... Izquierda o derecha. Izquierda.
gasolina, a ver si conseguimos gas, de alguna cosita que nos falta y ponemos rumbo a Potosí. Y a lavar la furgo. Que después de la sal es importante. Lavarle los bajos, porque si no, se te queda la sal ahí comiendo la parte de abajo de la furgo. No te olvides de suscribirte y te vemos por ahí en Potosí.